Buenas noches, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar de la lesión de ligamento de cruzado anterior y posterior y lesión de meniscos. El equipo está conformado por Soberano, por Frida, por Ana María Bueno, por Paola Preciado, por Naomi Magaña, por María José y por Esmeralda Ochoa. La ruptura del ligamento cruzado anterior se define como una ruptura o estiramiento excesivo o desgarre del ligamento cruzado anterior en la rodilla. Esta ruptura puede ser parcial o completa. En el caso de la ruptura del ligamento cruzado posterior, es la misma definición, solamente que cambia el ligamento. Para la fisiopatología del ligamento cruzado anterior, esta puede conducir a una falta de aferencia sensorial en mecanorreceptores al sistema nervioso central y pues mientras más tiempo esté la lesión, más daño se puede provocar. También la lesión puede ocasionar que se desarrolle una regulación compensatoria de la cadera y en el músculo extensor del tobillo y también que disminuya la función de los músculos extensores de la rodilla. En el ligamento cruzado posterior, va a provocar una inestabilidad en la articulación de la rodilla, especialmente en el plano sagital, al igual que va a provocar una pérdida de la capacidad de controlar los movimientos de rotación y traslación de la tibia con relación al fémur. Esta inestabilidad se va a asociar a una menor función muscular, a una hipotrofia muscular, y alteraciones del patrón de la marcha. En fenomenología y prevalencia, en el ligamento cruzado anterior, la incidencia de esta lesión oscila entre 80,000 y 250,000 casos por año, de los cuales aproximadamente 100,000 llegan a ser sometidos a cirugía reconstructiva de rodilla. Se puede presentar en diferentes grupos de edad, de entre 8 hasta los 63 años, de los cuales el 70,68% son pacientes masculinos y el 29,32% llegan a ser femeninos. El 14,05% son atletas de alto rendimiento. El 35,82% de estos casos son por lesiones de rodilla en valgo, el 1,21% son provocadas por lesión de rodilla en varo y aproximadamente 7,92% de estas lesiones son asociadas a otras lesiones de ligamento, de las cuales 2,69% son rupturas del ligamento cruzado posterior. La fenomenología del ligamento cruzado posterior se estima que puede ser de alrededor del 3% de todas las lesiones ligamentosas de la rodilla. La edad media de la lesión es de 27 años y se consideran los accidentes de tráfico el 45% y las lesiones deportivas el 40%, sus principales etiologías. Y tanto las lesiones aisladas como las combinadas son más frecuentes en hombres, con una tasa que oscila entre el 73 y el 97%. En los mecanismos de lesión para el ligamento cruzado anterior, este es más común en deportistas, se asocia a otras lesiones del ligamento. También un mecanismo es la hiperextensión, por ejemplo, cuando un jugador está dando una patada al aire, la hiperflexión, que se produce cuando cae un jugador con la rodilla muy flexionada desde cierta altura, y un traumatismo directo, que puede ser recibir un golpe fuerte al lado de la rodilla. Y para el ligamento cruzado posterior, el traumatismo directo sobre la tibia proximal con la rodilla en flexión en 90 grados es el más frecuente y se suele producir en accidentes de tráfico. También otro es la caída con hiperflexión forzada de la rodilla con el tobillo en flexión plantar. Este es más frecuente en la práctica deportiva. Y la hiperextensión forzada, que lleva asociada la lesión de la cápsula posterior. En la clínica de la lesión del ligamento cruzado anterior, los síntomas son dolor agudo, hinchazón, inestabilidad y dificultad para mover la rodilla. Algunos de los signos clínicos es la prueba de Lachman, y esta es la evaluación de la latitud anterior de la tibia respecto al fémur, y también es la prueba de pivot shift. Esta es la valoración de la inestabilidad de rotación de la rodilla. El edema es la inflamación visible de la zona de la rodilla y los moretones. Puede haber equimosis de la parte anterior a lateral de la rodilla. En la clínica de la lesión del ligamento cruzado posterior, los síntomas son dolor en la parte posterior de la rodilla, hinchazón, sensación de inestabilidad
y dificultad para mover la rodilla. Los signos clínicos son la prueba de cajón posterior, es la evaluación que permite observar la traslación posterior de la tibia respecto al fémur, indicando laxitud. La prueba de McMurray, esta puede ayudar a descartar lesiones meniscales asociadas. Un edema, que es la inflamación visible de la zona de la rodilla. Los moretones, puede haber equimosis de la parte posterior al lateral de la rodilla. Las pruebas funcionales que se realizan es la prueba de Lachman. Su objetivo principal es estudiar la integridad del ligamento cruzado anterior. El paciente se va a colocar en decúbito supino y el fisio se va a colocar de pie frente a la rodilla a estudiar. El hallazgo positivo va a haber una apreciación propioceptiva visible de una traslación anterior anormal o excesiva de la tibia respecto al fémur, indicativa de afectación del ligamento cruzado anterior. Otra prueba que se realiza es la prueba de cajón anterior. Su objetivo principal es estudiar la integridad del ligamento cruzado anterior. El hallazgo positivo es que se aprecia un deslizamiento anterior excesivo desde el extremo proximal de la tibia respecto a los cóndilos femorales. Para el ligamento cruzado posterior se realiza la prueba de cajón posterior. Su objetivo es valorar la integridad del ligamento cruzado posterior y del complejo posterolateral. Su hallazgo es que haya una excesiva traslación posterior. Los estudios de imagen que se realizan para el ligamento cruzado anterior y posterior es una radiografía y una resonancia magnética. El diagnóstico diferencial, tenemos roturas, gangliones y quistes mucoides, y en el diagnóstico convencional tenemos positivo en las pruebas funcionales como la prueba de Lachman, prueba de cajón anterior y prueba de cajón posterior, así como en los estudios de imagen que se compruebe en la radiografía y resonancia magnética. En las intervenciones quirúrgicas ortopédicas del ligamento cruzado anterior, la técnica se reemplaza el ligamento roto por un injerto que puede ser autólogo del propio paciente o alogénico de un donante. Los injertos comunes son tendón rotuliano, tendones isquiotibiales, injertos de cadáver. El procedimiento generalmente se realiza por artroscopía, lo que permite incisiones más pequeñas y una recuperación más rápida. Y también las intervenciones quirúrgicas del ligamento cruzado posterior. La técnica es similar a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, que implica el uso de un injerto para reemplazar el ligamento dañado. Los injertos comunes se pueden utilizar injertos de tendones isquiotibiales, tendón rotuliano o injertos alogénicos. El procedimiento también se realiza generalmente por artroscopía, aunque en algunos casos puede requerir una cirugía abierta. Y en la fisioterapia basada en evidencia, esta se centra en un enfoque estructurado y científico para la evaluación y el tratamiento. Y primero la evaluación inicial es con una historia clínica, que es la revisión de los síntomas, mecanismo de lesión y antecedentes médicos, mediante también un examen físico, que es la evaluación del rango de movimiento, fuerza muscular y estabilidad articular y funcional. Uno de los objetivos del tratamiento es el control del dolor y la inflamación, uso de técnicas como hielo, electroterapia y compresión. La restauración de la movilidad, esta por ejercicios para mejorar el rango de movimiento y prevenir la rigidez. También se trabaja, y es uno de los objetivos, el fortalecimiento muscular, que es el programa progresivo de ejercicios para fortalecer los músculos que estabilizan la rodilla, especialmente el cuádriceps y los isquiotibiales. Otro objetivo es la propiocepción y el equilibrio, ejercicios para mejorar la conciencia corporal y la estabilidad, fundamentales para la prevención de futuras lesiones.
Y en los protocolos de la rehabilitación, en la fase aguda de 0 a 2 semanas, enfocarse en el control del dolor e inflamación, de la movilidad pasiva y ejercicios isométricos. En la fase subaguda, que es de 2 a 6 semanas, en la introducción de ejercicios de movilidad activa y fortalecimiento progresivo. En la fase de fortalecimiento es de 6 a 12 semanas, que son ejercicios más intensos y específicos, incluyendo entrenamiento funcional. También en la base de retorno al deporte, 12 semanas en adelante. Ejercicios específicos para el deporte y simulación de actividades y progresiones para el regreso de la competición.